capítulo 2, capítulo 2, versículos 10 al 19. Déjame leer el texto y vamos a orar los unos por los otros. Ageo dice así, capítulo 2, versículo 10 al 19. El día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos: pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura, y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron, no. Y dijo Ageo: si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar Ageo: así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen, inmundo es. Ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante, antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. En aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos. Pero ninguno de ustedes se ha vuelto a mí, declara el Señor. Pero considere bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor. Consideren bien. ¿Está todavía la semilla en el granero? ¿Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto? Pero desde hoy yo os bendeciré. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos por tu gran misericordia, tu gran bondad para con tu pueblo, en salvarnos, en perdonarnos, pero también te queremos alabar por limpiarnos de nuestras maldades, de nuestras inmundicias y iniquidades que tenemos delante de ti, porque nuestro pecado no está solamente en contra del prójimo, en contra del presidente, en contra de la policía, en contra de los gobernadores, ni tampoco en contra del rey. Nuestras inmundicias, nuestras faltas están delante de ti. Y por eso te hemos confesado nuestros pecados. Por eso te hemos pedido perdón, porque hemos pecado, nuestras obras, todo lo que hemos hecho, Señor, inmundo es. Pero gracias por Cristo, que por medio de Él nos ha lavado de nuestra maldad y ha purificado un pueblo para santificar tu nombre, para glorificarte, para exaltarte y para reconocer que tú eres digno de toda gloria, alabanza, honor, adoración y una vida pura. Tú eres digno, Señor, de que limpiémonos de nuestra maldad, no solamente externamente, sino internamente. Y por eso queremos poner nuestras vidas delante de ti hoy. Oh Dios, santo, santo, santo. Purifícanos, límpianos, porque no podemos servirte con un corazón sucio. No podemos, Señor, ofrecerte alabanza solamente de labios.
Queremos ofrecerte un corazón genuino que te adora, que te alabe, que tenga tu reino en primer lugar, acima de todas las cosas en nuestra vida. Queremos adorarte con todo nuestro ser, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, porque tú eres digno. No hay otro Dios en lo cual podemos rendir adoración. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad de los hombres. Tú eres justo y santo y no tendrás por inocente al culpable. Ayúdanos a nosotros, oh Padre, a ofrecerte adoración y alabanzas de forma que tú te agradas. Pero también, Señor, queremos pedirte esta semana por nuestro hermano José Ramón, que estará viajando a visitar a sus padres en el País Vasco. Que tú lo guardes él en el camino, en el trayecto de ida y de regreso. Que tú les ayudes, Señor, y condúzcalo con bien a ver su familia. Úsalo también, Señor, con poder para predicar a sus padres, a sus hermanos, a su familia. Que Él pueda amarlos como Cristo nos ama. Que Él pueda mostrar tu gloria, mostrar tu bondad. Y mostrarte, Señor, que tú no eres un Dios que se complace en la maldad de los hombres, pero por esto has enviado a tu Hijo a salvarnos, a perdonar nuestros pecados. Y aunque sus pecados son graves, ellos tienen perdón en Cristo. Y que Él pueda prosperar en este viaje. También te pedimos, oh Señor, por la vida de nuestra hermana Eliana y por su esposo Jordi. Queremos rogar por ellos. Que tú pongas tus manos sobre este matrimonio. Que los libre a ellos del mal. Que los guarde, Señor, de la tentación. Y que ellos, los dos, puedan mirar a Cristo y ser transformados por ti. Señor, guarda el corazón de la hermana Eliana y que ella pueda resistir el mal con bien. Y pueda, Señor, guardar su corazón, atesorar tu palabra y mostrar a Cristo aún en momentos de sufrimiento, aún en medio de la pelea y de la batalla en contra de Satanás mismo. Que tú, oh Señor, guarde a tu hija y fortalezca, Señor, en medio de las mayores pruebas que Él está pasando. Oro también por la hermana Amanda, por su familia, por su esposo Aurelio, su hija Nazaret. Que tú las guardes del mal y que use tu hija, Señor, para bendecir este hogar. Y que ella, Señor, por medio de su vida piadosa, venga a santificar su hogar. Te clamo por ella y te pido, Señor, que la guardes del mal. También queremos, Señor, pedir por los jóvenes aquí en nuestra congregación. Te doy gracias porque tenemos jóvenes que están separando sus vidas o luchando para poner sus vidas en sus manos. Y quiero orar, Señor, por Débora, por Rebeca, por Laila, por Enoch, por Michael, por Nazaret, por Joseph, por Christopher, por Mateo, por Gabriel, por Julián. Que tú pongas tus manos sobre ellos. Que ellos puedan, Señor, mirar a Cristo y ser transformados por la santidad de Cristo. Que ellos puedan ser purificados, Señor, sus vidas en el gozo y en el Evangelio de Jesucristo. Señor, les dé poder para luchar contra el pecado, luchar contra el mundo y contra la tentación de Satanás. Ayúdalos, Señor, en su comunión con sus amigos y protégelos del mal. Líbralos de mala compañía. Líbralos, oh Señor, de la influencia de este mundo. Y renueva sus mentes en tu palabra. Señor, guárdalos. En tu poder te lo rogamos. Oramos también por el gobierno, Señor, aquí de España. Que nos ayudes a continuar predicando tu evangelio libremente. Permítanos, oh Señor, por medio de las autoridades, que podamos predicar libremente tu evangelio y exaltar tu nombre. Y que ellos no nos impidan de plantar más iglesias, de proclamar tu evangelio a todas las naciones.
Señor, bendígalo y que ellos puedan ser usados como espada de justicia y no de instrumento de maldad. Te lo rogamos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, llegamos a nuestro tercer estudio de Ageo. En realidad es el cuarto estudio de Ageo. Y hemos visto en nuestro primer estudio que debemos considerar cuál es la principal prioridad en nuestras vidas. Necesitamos ver cuál es nuestra prioridad. ¿Es el reino de Dios? ¿Es mi vida? Mi prioridad es que el reino de Dios esté por encima de mis valores, de mis prioridades. Y esto hemos visto en el capítulo 1 de Ageo. El pueblo decía, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos estaban viviendo para ellos y habían invertido valores. Y esta inversión de valores ha afectado su relación con Dios. Hermanos, cuando invertimos valores, cuando el reino de Dios no está en primer lugar, entonces una vida santa no está en primer lugar. Una vida de arrepentimiento no está en primer lugar. Porque en primer lugar está mi satisfacción, está mi plenitud de vida, están mis placeres, mi gozo, mi trabajo, mi casa. Otras cosas estarán en primer lugar. Pero para que estas prioridades sean transformadas o sean arregladas, se necesita restaurar la comunión con Dios. No lo podemos restaurar nosotros. Dios, Él tiene que ponerse en primer lugar en nuestro corazón. Y esto fue lo que el Señor hizo. Restauró la comunión con su pueblo en primer lugar. Y Él se ha puesto en primer lugar en el corazón del pueblo en Ageo, restaurando esta comunión, diciendo a estas personas, meditad sobre vuestros caminos. Dios restaura, arregla la distancia que había entre el hombre y Él. Él se acerca al hombre, Él transforma, restaura y arregla lo que necesitaba restaurar, que era la comunión. El templo significaba la comunión con Dios. Y esto fue lo segundo que hemos visto. Porque el verdadero creyente, el verdadero cristiano que ha sido transformado por el Espíritu Santo, pone a Dios en primer lugar. Su vida, sus valores, sus afectos, sus emociones son transformadas, son restauradas. Por esto, si quedáramos solo aquí, solo en el primer capítulo de Ageo, donde Dios despierta a este pueblo, seríamos moralistas. Porque veríamos un pueblo donde, vale, entonces tengo que poner a Dios en primer lugar y voy a empezar a trabajar en el reino de Dios. Y es lo que muchas religiones hacen. Ponen gente a hacer cosas. Para que no se vayan al mundo, le damos un ministerio a alguien. Entonces esta persona se queda atada a la iglesia, pero viene por causa del ministerio que tiene y no por amor a Dios. Y a veces, me incluyo, empezamos a poner cabritos a hacer el trabajo de una oveja. Y el cabrito lo que va a hacer es dar cabezadas, aunque lo puedes hacer bien. Pero no es una oveja, es un cabrito atado con un deber. La religiosidad de los hombres le dan cargas a las personas a hacer cosas, pero su corazón todavía está sucio. Por eso lo que el Señor tiene que hacer con nosotros es no solamente restaurar nuestra posición delante de Él, sino que Él tiene que transformar y quitar nuestro pecado de nuestro corazón, el pecado que está en el medio. Y esto consiste en el verdadero perdón.
arrepentimiento. Es solamente, hermanos, cuando hay arrepentimiento genuino en el corazón de los cristianos, es cuando esta distancia entre Dios y los hombres disminuye. Él no solamente dice a nosotros, no teman, sino que Él dice, yo estoy contigo. Dios no solamente dice, yo debo estar en primer lugar, sino que Él me despierta y me lleva al arrepentimiento de que yo no estaría puesto a Él. Pero no se queda ahí. Él dice, debéis hacer, no porque yo los he enviado solo, porque yo estoy haciendo con vosotros. Yo estoy en comunión con vosotros. Por eso, en la comunión del cristiano con Dios, en su vida cristiana, sirviendo los unos a los otros, es ahí donde él experimenta la presencia de Dios. Es cuando servimos los unos a los otros, es cuando experimentamos verdaderamente quién es Dios. Por eso cuando entendemos que las prioridades y valores necesitan ser cambiados, cuando entendemos que la comunión con Dios necesita ser restablecida, que la presencia de Dios debe ser experimentada, es entonces cuando empezamos a servir a Dios. Es entonces cuando nos ponemos delante de Él diciendo, límpiame y úsame como un vaso para honra, no para deshonra. Por eso el Señor necesita, para servir en su reino, vasos puros, hombres y mujeres limpios, no solamente dispuestos, no solamente capaces, no solamente interesados. Dios necesita y usa hombres puros, limpios, para llevarse de su reino. Por eso la pregunta que queremos responder en nuestro estudio es, ¿cómo está tu vida de purificación y santificación? Porque como en el tiempo de Ageo, la gente pensaba, yo necesito construir un templo enorme, grande, que llamara la atención para servir al Señor. Y el Señor le estaba mostrando que no era esto lo que Él quería. Él quería hombres que le obedecieran. Pero el Señor no solo quiere hombres que le obedecen, Él quiere hombres puros, sin mancha. ¿Por qué no servimos al rey? El rey de España necesita solo tener habilidades para servirlo, ¿verdad? Para escoger un gobernador, un presidente, tú le preguntas a él si él tiene pecado o no. ¿Tú has preguntado antes de votar a un candidato, si él es puro, lo votaré? Si él es santo, entonces votaré y pondré como gobernador. ¿Has hecho esto? No, ¿verdad? A veces ponemos un gobernador que él tiene varias mujeres. A veces ponemos a un borracho. En Brasil se lo pone un analfabeto. Y así sucesivamente, para gobernar. Pero en la casa del Señor no es así. No es cualquier uno que tiene buena intención puede servir. En la realidad, no es cualquier uno que pueda ser parte de este cuerpo. Porque antes de hacer parte de este cuerpo, el Señor tiene que purificarlo. El Señor tiene que limpiarlo. Pero para esto es qué tipo de vida estás presentando delante del Señor cuando viene a servirle. Porque nos satisfacemos muchas veces solo en el hecho de servir, pero no en el hecho de purificarnos, de limpiarnos. ¿Y cómo estás luchando para limpiar tu corazón, limpiar tu mente para agradar a Él? ¿Cómo luchas día y noche con el pecado que habita en tu corazón? Que te hace decir, no necesitas tanto, Dios es bueno. Jesús ya lo hizo todo, no necesitas santificarte. Basta ir el domingo a la iglesia. Basta levantar
levantar tus manos cuando cantas. Basta repetir una oración. Y hemos hecho esto, hermanos, pensando que Dios se agrada con cualquier cosa. Pero si tú lees la Biblia, Él no mandó cualquier cosa a venir a salvarnos. Él no cogió el mejor ángel de Él y dice, por favor, ¿puedes ir a rescatar este pueblo? Él cogió lo más puro, más santo, más perfecto, Dios mismo, para rescatarnos, para derramar toda su sangre, para limpiar un pueblo puro. Y Él vendrá a rescatar una iglesia sin mancha, pura, para estar con Él por toda la eternidad. Por esto, hermanos, debemos entender el contexto de este Ageo. Hemos visto ya en los estudios anteriores que esta profecía ocurrió en el segundo año del reinado de Darío. Este pueblo que estaba exilado en Babilonia ahora regresa como 50,000 peregrinos, regresan al estado de Judá con el único propósito de restaurar el templo, de construir el templo de Jerusalén después de 70 años en cautiverio. Pero al llegar a Jerusalén con mucho ánimo y esperanza para construir, y con mucho temor al Señor, ellos se vuelven a trabajar, pero sus esfuerzos se detuvieron. Los enemigos alrededor de Jerusalén les detienen y paran la obra por 16 años. Y esto podéis ver en Esdras capítulo 4, del versículo 1 al 6. Y esto trajo mucho desaliento para esta nación. No podemos construir, no podemos seguir reedificando. Entonces la apatía y la indiferencia se instalan en el corazón del pueblo y empiezan a vivir vidas para ellos mismos. Si no podemos vivir para Dios, vamos a vivir para nosotros. Habituados por 70 años en Babilonia, ya estamos acostumbrados. Vamos a vivir en Jerusalén como vivíamos en Babilonia. Construiremos nuestras casas, viviremos bien y ya, en otro tiempo construiremos. Pero el pueblo estaba equivocado, porque la construcción del templo está relacionado con la relación, comunión y el gobierno de Dios. Al construir su templo, ellos estarían diciendo a todas las naciones, nuestro Dios reina, Él es vivo, Él es verdadero y Él es nuestro gobernador. Él es nuestro rey. Al no construir el templo, estamos diciendo, aún nuestro Dios es el Dios de Darío. Era lo que todas las naciones decían. Ustedes son dominados por Darío y tienen que honrar al Dios de ellos. Por eso el mensaje de Ageo para nosotros hoy día es la importancia nuestra relación con Dios en una devoción correcta hacia el Señor en comunión con su iglesia. No hay comunión con Dios separado de la iglesia de Jesucristo, como no había comunión con Dios para el pueblo de Israel separado del templo. El pueblo sin el templo no tenía comunión con Dios, era el lugar escogido por Dios para encontrar su pueblo. Era el lugar escogido por Dios para manifestar su gloria, manifestar su presencia y encontrar su pueblo. Por lo tanto, la obediencia a este pueblo no era opcional, era una demanda. Por eso la relación con Dios se hace evidente cuando pertenecemos al cuerpo de Dios, al cuerpo de Cristo. Pero gloria a Dios que Él despierta a su pueblo, porque si dependiera de nosotros, estaríamos dormidos. Si dependiera del pueblo de Israel, estarían acomodados. El mayor pecado que todos nosotros enfrentamos es el comodismo. Estoy bien, estoy cómodo, estoy satisfecho. Y como en los días de Ageo, Dios tiene que quitar algo que tú más amas. Algo que está en primer lugar que a Dios. Y a veces es tu familia. Y a veces es tu dinero.
Y a veces Él tiene que quitarte la silla que estás sentado para que te caiga en el suelo y te despiertes. Porque has puesto esto en primer lugar. Por eso el Señor tiene que obrar en nosotros para hacer su voluntad. No tenemos esta chispa dinámica, no está guardada en alguna parte de nuestro ser, lista para encender en cualquier momento. No tenemos un reservatorio que dice, ahora sí, lo voy a servir al Señor, y está aquí, esta chispa. No lo tenemos. Infelizmente, muchos de nosotros, nuestro mayor trabajo es apagar la chispa del Espíritu Santo en nuestro corazón, desobedeciendo a Dios. Estos somos profesionales. Y entristecemos al Espíritu Santo por medio de un pecado, que es creer que servir a Dios es lo mismo que servir a los hombres. Pero hermanos, el tercer pasaje que hemos visto la semana pasada, del capítulo 2, del versículo 1 al 9, fue un mensaje de ánimo. El Señor estaba animando a que este pueblo tomara coraje, por causa que la presencia de Dios estaría con él. Él no envía a nadie a hacer algo cuando Él no esté. Él envía a nosotros a trabajar y a servir porque Él está con nosotros. Él es que está en nuestro medio. Él no necesita de nada. Pablo dice en Hechos capítulo 17, Él es el Dios Todopoderoso. Él no habita en templos hechos de manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo. Él lo ha hecho todo. Todas las cosas lo ha hecho. Este pueblo de Ageo, por no tener tanto dinero para construir el templo como el de Salomón, de oro, pensaba que el Señor no se iba a agradar, porque sus casas eran de lujos. Ellos habían dedicado tiempo y dinero en sus casas, pensando que Dios también quería una casa lujosa. Pero Dios le dice, yo soy el dueño del oro y de la plata. Si yo quisiera que ustedes construyeran una casa como de Salomón, yo le hubiera dado el dinero para hacerlo. Yo lo tengo. Pero no quiero esto. Yo quiero es que yo y ustedes estén en común relación. Pero el Señor, después de despertarlos, le dice que ellos tuviesen valor. Debían esforzarse y trabajar. Si lo miras ahí en el capítulo 2, Jehová le dice a ellos en el versículo 4, esfuérzate, Zerubabel, esfuérzate también, sumo sacerdote Josué, y esfuérzate todo el pueblo, dice Jehová, y trabajad. No hay ningún vago en el reino de Dios. Ni aquí en la tierra, ni en el cielo, los vagos no entrarán en el reino de Dios. Porque el Padre y el Hijo trabajan desde el comienzo de la creación. Y el Padre de Jesús dice, el Padre y yo trabajamos y seguimos trabajando hasta hoy. Por tanto, los hijos de Dios deben esforzarse y trabajar. Dios no lo haría por ellos. Esforzar y trabajar es el mensaje que Ageo dijo a este pueblo. Y el mensaje es muy claro. Esfuércense en la gracia, dicen todas las escrituras. Peleen la buena batalla. Compite como un buen soldado. Corre la carrera de la fe. Viste la armadura. Persevera hasta el final. Esto es lo que dice la Biblia. Hay una responsabilidad en la vida del creyente. No estamos sentados diciendo, ya ganaré músculos mirando Netflix. No, hermano. Hay que pelear. Hay que competir. La vida cristiana es una constante batalla de vida y muerte. Es una constante lucha, como dice Pedro, el león está alrededor de nosotros, mirando a quién devorar, y devora a aquellos que están acomodados en su casa. Aquellos que están abriendo sus puertas y no luchando contra el mal, contra el mundo y contra nosotros mismos. El enemigo devora a aquellos que no quieren trabajar.
Pero no solo trabajar por trabajar. El Señor no está buscando lista de trabajadores. El Señor nos dice para trabajar porque amamos y nos deleitamos a Él, el amo, el Señor de los ejércitos. Amamos a Él y es por eso que trabajamos. Y esto es lo que hemos visto hasta hoy. Pero ahora, Ageo, en la segunda parte del capítulo 2, él nos dice que el Señor tenía que hablar a los sacerdotes. Y los sacerdotes, él hace estas preguntas muy importantes para ellos acerca de la purificación. Y Ageo tenía que trabajar una área importantísima en la vida de la nación de Israel. No era solo levantar paredes, hermanos. No era solamente construir un templo. Este templo necesitaba ser puro. Necesitaba ser limpio. Necesitaba ser santo. Porque el Dios en lo cual representaba es santo. Es puro. Es limpio. Los sacerdotes sabían de esto. Ellos sabían cómo este pueblo tenía que levantar estas paredes. Ahora no está más en los albañiles, está en las personas como sí, como su corazón. Samuel, primero de Samuel dice: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificio, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La desobediencia era manifiesta por cuanto el templo seguía en ruinas. Por eso, hermanos, la parte del versículo 10 hasta el final está antes de que el pueblo comience a trabajar. Y algunos eruditos van a decir que esta parte del versículo 10 al 19 debería estar antes de que el pueblo empezara la obra. Pero en realidad lo que está aquí es que Ageo durante 3 meses tiene que trabajar con este pueblo antes de que él se impusiera la primera piedra. Él tenía que trabajar en las piedras vivas, no en las piedras del templo. Por eso, en primer lugar, en nuestro estudio, ofrecer sacrificios a Dios, no con un corazón inmundo. ¿Ves? El Señor hace 2 preguntas a ellos. La primera pregunta dice: si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura, y con su falda toca pan, alimento o cualquier otra cosa común, ¿quedará esto consagrado? Es interesante que antes de que Ageo haga esta profecía del 24 días del 9º mes, Zacarías en el capítulo 1, versículo 1 dice: en el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: el Señor se enojó mucho contra sus padres. Diles pues: así dice el Señor de los ejércitos, vuélvense a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor. El 9º mes, más o menos era diciembre, noviembre o diciembre, la cosecha de la temporada ya se había terminado. Y Dios hace estas preguntas a los sacerdotes, que respondieron correctamente. Los sacerdotes, por ejemplo, tenían que llevar muchas veces su carne. No tenían las bolsas del Mercadona todavía para llevar, entonces lo llevaban en su túnica. Y estas carnes eran sacrificadas al Señor. Levíticos capítulo 10 nos dice: Aarón y a sus hijos, enseña a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y todo lo que los sacerdotes tenían que llevar en la falda
Lo que llevaban ahí, se tocara en otra cosa, no lo santificaba. Esta carne que era ofrecida, estos alimentos que eran ofrecidos, no podían santificar lo que tocaban. Era solamente lo que fue sacrificado, era santo, pero no santificaba a otro. La carne no podía santificar otra cosa. La carne consagrada, ofrecida en sacrificio, era lo que el pueblo ya había entregado al Señor. Y ahora el sacerdote podía comerla en el templo. Pero en el templo de Zacarías y de Ageo, ellos no podían comer en el templo porque no había templo. No habían construido. Entonces estaban ofreciendo en otro lugar, llevando la carne para comer en su casa. Pero esta carne no iba a santificar al pueblo, aunque tocara en otro alimento. Al revés de lo que dice aquí, la contaminación de los hombres. Pero si alguien inmundo, por el contacto con un cadáver, toca cualquiera de estas cosas, quedará inmundo. Respondieron los sacerdotes, claro que sí. La carne santificada, si tocara alimentos, no santificaba. Pero un cadáver inmundo, si fuera tocado, dejaba inmundo a esta persona y no podía entrar en la presencia del Señor hasta el final del día y después tenía que lavarse. La impureza se transmitía por el contacto, lo mismo que la enfermedad, que era contagiosa. Es como el COVID. El COVID se pasa rápidamente, ¿verdad? Pero la santidad no se pasa rápidamente. Y es esto lo que está pasando aquí. La equidad de la cuestión es que es mucho más fácil contaminarse con el pecado que purificarse, que santificarse. La impureza es más contagiosa que la santidad. El pecado es más contagioso que la salvación en un sentido. La suma del argumento es que lo que era ceremonialmente santo no podía santificar lo que tocara, pero lo contrario era lo que era ceremonialmente inmundo, afectaba no solo a la persona, sino a todos los que estaban alrededor. Por eso, hermanos, debes cuidar con la falsedad de la adoración a Dios. En el versículo 14 dice Ageo, así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor, y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrece el inmundo es. Y Ageo coge en la respuesta de los sacerdotes y dice, así son vosotros, inmundos, delante del Señor. El proceso de hacerse limpio o santo ante Jehová requiere un esfuerzo intencional. Requiere trabajo. Hermanos, tú sales de aquí y escuchas la palabra del Señor y cantas, pero al llegar a tu casa, el riesgo de la contaminación es muy grande. El riesgo de que todo lo que haces después de aquí, que te conviertes en una persona que no cree en el Señor, es mucho más grande de que estas 2 horas que has pasado escuchando la palabra de Dios. En estas preguntas del versículo 12, es algo que tú y yo debemos meditar cuando venimos a entregar a Dios nuestras ofrendas. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5, un poquito de levadura leuda toda la masa. Por eso en nuestra congregación nosotros tendremos la disciplina bíblica estipulada por la palabra, porque nadie puede estar en medio nuestro que sigue inmundo, que sigue amando el pecado.
Nadie puede ser miembro de la iglesia de Cristo y amar lo que Satanás y todos sus ángeles aman. No puedes permanecer o pertenecer a un cuerpo de Cristo mientras quiere vivir una vida pecaminosa o mientras esté acomodado con tu pecado. ¿Se acuerdan en Josué capítulo 7? Después de que el pueblo batalló en Jericó, caminó alrededor, vencieron la batalla, cayó la muralla, pero había un hombre llamado Acán que contaminó y condenó buena parte del campamento de Israel. Por causa de un hombre, casi todo el pueblo estaba siendo contaminado y condenado por Dios. Lo mismo en el Nuevo Testamento, 1 de Corintios capítulo 5, Pablo dice: quita este perverso de en medio de vosotros, porque lo contaminará. Contaminará a todos los que están aquí. Porque a veces luchamos, decir, santifícate, lucha por tu santidad, no miras lo que estás mirando. Pero viene un hermano y dice: no, esto es exagerado. No es bien así. Quizás el pastor o la hermana estaba exagerando. No necesitas, Dios no te quiere tan santo. Ya serás en el cielo. Ahora no necesitan. Pero el Señor incontables veces dice: este pueblo se acerca a mí de palabras, pero su corazón está lejos de mí. Y este es el resultado de no edificar, de no servir en la casa del Señor. No eran los recursos que eran escasos, no eran la peste, ni el modo de las plantas, ni nada. Era su corazón que no había separado a Dios para servirle integralmente. No era falta de sacrificio. Mientras ellos no construían el templo, ellos iban, sacrificaban, pero el Señor no estaba alegre. Isaías nos dice: ¿para qué sirven sus muchos sacrificios? Estoy harto de holocaustos, de carneros y de la grasa de animales gordos. No me agrada la sangre de los bueyes, ni de ovejas y de machos cabríos. Cuando ustedes vienen a presentarse ante mí, ¿quién les pide que traigan esto? ¿O que pisoteen mis atrios? No me traigan más ofrendas inútiles. El incenso me repugna. No soporto la luna nueva, ni el día de reposo, ni las reuniones que convocan. Sus fiestas solemnes son inicuas. Mi alma aborrece sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes. Son para mí una carga insoportable. Cuando ustedes tiendan las manos hacia mí, yo apartaré de ustedes mi ojo. Y cuando multipliquen sus oraciones, no las oiré, pues tienen ustedes las manos llenas de sangre. Esto es lo que hacemos, hermanos. A simplemente querer ofrecer algo al Señor sin pureza de corazón. Amós nos dice: yo aborrezco sus fiestas solemnes, no las soporto, ni me complacen sus reuniones. Cuando me ofrecen sus ofrendas y holocaustos, no las recibiré, ni miraré a los animales engordados que me prestan como ofrendas de paz. Alejen de mí la multitud de sus cantos. No quiero escuchar las melodías de sus liras. Prefiero que fluya la justicia como un río y que el derecho mane como un impetuoso arroyo. ¿Acaso en los 40 años en el desierto ustedes israelitas me ofrecieron sacrificios y ofrendas? Hermanos, piensen en la advertencia que los profetas habían dicho a este pueblo. Ustedes quieren sacrificarme, ofrecerme algo, pero sucio. Dios no acepta cualquier cosa. Dios no acepta, aunque tú dices, pero Él acepta porque es de corazón. Pero si es un corazón sucio, Él no acepta. Si Él no está en primer lugar en tu vida, todo lo que tú ofreces es insignificante. Puedes venir todos los domingos, cantar, orar, pero Dios no lo escuchará, porque lo estás haciendo para ti. Lo estás haciendo a tu manera, como a ti te agrada.
lo vives una vida que agrada a ti. Y eso es lo que él dice en el versículo 14. Todo lo que hacen, asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo, porque yo no tengo el primer lugar en tu vida. Es solo mecánico. Mucha gente, para venir a la iglesia, vale, tengo que ir, tengo que estar. Es con lo mismo, tengo que leer la Biblia. Madre mía, otra vez tengo que leer, otra vez tengo que orar, otra vez tengo que soportar al hermano, otra vez tengo que ayudar. Yo no lo puedo. Isaías nos dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Hastiado estoy de holocausto de carneros y de grasas de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de macho cabrío. ¿Qué pide este de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? No me tragáis más vana ofrenda. El incienso me hizo abominación. Hermanos, una y otra vez, lo que los sacerdotes deberían hacer es ayudar a estas personas. No era solo construir, es venir a Dios, santificar sus almas para servir y consagrarse al Señor. Ellos se habían contaminado con Babilonia y queriendo servir a Dios de la misma forma que los babilonios, los sirios servían a sus dioses, de cualquier manera. Las actividades religiosas de ellos no habían sido redimidas. Eran solo actividades. Era solo trabajar. Era solo servir. Y aquí necesitamos hacer una pausa. Quizás te gusta servir. Quizás amas servir a los demás y no es difícil para ti servir. Pero ¿cómo lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Cómo está tu corazón en el centro de tu vida para servir en la casa del Señor? ¿Quieres servir a Dios como los incrédulos sirven a su Dios? Pensamos que servir a Dios es lo mismo que cuando servíamos a Satanás. Servíamos con todo nuestro corazón. Dábamos todo nuestro ser para todo lo que Satanás nos ofrecía, para todas las inmundicias. Como dice Job, bebíamos el pecado como agua. Y ahora pensamos que la misma forma que entregábamos nuestros miembros a la corrupción, a la esclavitud del pecado, ahora vamos a servir a Dios. Hermanos, Dios no es como Satanás. Dios es Dios. Está en su trono. Y Él es santo. 3 veces santo. Y antes de llevar a un profeta a servirlo, Él tenía que quemar la boca de este profeta. Él tenía que quemar a este hombre para poder servir a Él. El desastre en la vida de este pueblo, no solo económico, era porque Dios no era lo principal en sus vidas. Pero no es que no estaban haciendo, es que no querían a Dios mismo. Pero mecánicamente le estaban sirviendo. Mecánicamente llevaban las ofrendas, llevaban sus diezmos, llevaban lo más gordo que tenían en sus casas, sus animales más gordos. Pero esto no es lo que el Señor quiere. El Señor en primer lugar no solo quiere lo que tú puedes dar, Él quiere a ti mismo. Él quiere tu corazón, transformarte en un hijo que ama su santidad. Y el Señor a veces tiene que herirnos para poder servir a Él. Un viejo hombre dijo: el camino al infierno está empedrado
de buenas intenciones. Los hombres han asfaltado el camino hacia el infierno de buenas intenciones, pero para servir al Señor tiene que ser puro, limpio. Y es esto lo que el Señor hará con nosotros. Es esto lo que el Señor hace con sus hijos. El desafío al pueblo era meditar con detenimiento, meditar en vuestro corazón. Lo dice varias veces el profeta: meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Antes de que pongan piedra sobre piedra, mediten. Antes de que empiecen a servir al Señor, piense bien. Porque algunos hombres intentaron servir a Dios y murieron. Intentaron ofrecer incienso que el Señor no le agrada y murieron. Ananías y Zafira intentaron ofrendar y era buena la ofrenda y murieron en el altar. El Señor no necesita de nuestros sacrificios. El mayor sacrificio Él mismo lo hizo. El perfecto sacrificio fue hecho en la cruz por Jesucristo, así que no lo venimos a hacer sacrificios para agradar a Dios. Él solo se agrada en el perfecto sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero es a través de aquel sacrificio perfecto es que podemos servir a Él. Antes de empezar a reconstruir, piensa en tu pecado. Dios no se agrada en hombres que viven una vida pecaminosa y quieren servir a Él. Él los hirió. Él los disipó todas las bendiciones. Él mismo. Él dice en el versículo 17: os herí con viento solano. Yo los herí, mas no os convertisteis a mí. No os transformasteis. Aún herido, el hombre no sirve al Señor. El Señor necesita transformar el corazón. El Señor necesita limpiar nuestro corazón y hacer una cirugía en nosotros. Pedro, él dice en 1 de Pedro capítulo 4, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Hebreos nos dice lo mismo que el apóstol Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio? Hermanos, tengamos cuidado. La disciplina de Dios comienza con la casa del Señor. Algunos en la iglesia primitiva, en 1 Corintios capítulo 11, querían tomar la Santa Cena sin tener en cuenta el cuerpo de Cristo, las personas que estaban a su alrededor, y morían. Así que, antes de empezar a servir al Señor, debes mirar cómo está tu corazón. El primer principio es lo más importante que debemos ver. La falta de bendición de este pueblo no era porque no estaban trabajando, es porque querían hacer como ellos querían. Querían que fueran con sus dineros, querían que fuera grande y poderoso, querían que fueran a su tiempo y no pensaban en el tiempo del Señor. Pero en la misericordia, en la gracia del Señor Jesucristo, Él dice: pero consideren bien esto de hoy en adelante. Desde el día 24 del mes noveno, hay el día exacto, impactó la vida de Ageo. En este día en adelante, que comenzaron a poner los cimientos del templo del Señor, consideren bien. Aún no está la vid, aún no está la higuera, ni el vino, ni el olivo, ni el fruto. De este día en adelante, yo
os bendeciré. Es a partir de este día que el Señor empezará a usar a su pueblo. Estar purificado delante de Dios es poder entrar en su presencia, es poder tener una relación con Él que es totalmente santo y puro. Antes de venir a la iglesia para servir al Señor, debes entrar en una comunión íntima con el Señor. Debes entrar en una relación profunda con el Dios creador del cielo y de la tierra. Debes en primer lugar, hermano y hermana que está aquí, conocer quién es el Dios que tú quieres servir. Debes pasar con una entrevista con tu amo y ser transformado a Él, no para servir, para agradarle, sino porque Él ha hecho todo en tu vida. Es un llamado y un desafío para ti y para mí, que Dios no acepta a hombres sirviendo como estamos. Él tiene que transformarnos, purificarnos en la sangre de Jesús. Santidad no es una vida de obras, es una vida de relación con Dios el Padre a través de Jesucristo. Quiero entrar en una relación profunda con Dios, amarle, poner Él en primer lugar. Y entonces, si Él se agrada, úsame para su reino. Y esta es la verdad que debe impactar mi corazón y tu corazón. Salmo 93, versículo 5 dice: la santidad es para siempre el adorno de tu casa. La santidad de la iglesia es el adorno que muestra quién es nuestro amo. ¿Quién es nuestro rey? Y esto tiene implicaciones no solo en la ciudad celestial, donde no entrará en ella nada impuro, pero aquí en la tierra, en la iglesia del Señor Jesucristo, que es la esencia que estamos anticipando de cómo será en el cielo nuevo y la nueva Jerusalén. Este es el papel de la iglesia: mostrar y apuntar la santidad de nuestro Dios. Amén. La santidad no se iba a quedar entre las cuatro paredes de aquel templo. Por eso hay que rechazar que hay un lugar especial donde suceden las actividades religiosas, en un lugar secular donde Dios no es tan importante. Hermanos y hermanas, debes ser santo no solo aquí dentro de la iglesia, pero cuando vas afuera, cuando te enfrentas al mundo y las tentaciones. La palabra de Dios dice que Él sustituirá la maldición por la bendición. Después de citar todos los castigos que Él había dado a este pueblo, Él los restaura, Él derrama su comunión en este pueblo, Él despierta a ellos para trabajar, pero Él también los limpia. Él transforma su corazón. Y Él hace lo que los hombres tenían para mal. Él lo hace bien. Él transforma desde adentro del corazón y comienza a dar vida para nosotros. Y esto es lo que hace nuestro Señor en Isaías capítulo 1. Él dice, ven conmigo Isaías capítulo 1. Después de decir que no le gustaba todo lo que habían hecho, en el versículo 16, Él dice lo siguiente: lavaos y limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio,
restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Porque la boca de Jehová ha dicho. Zacarías nos dice lo mismo. En el capítulo 8, así dice el Señor de los ejércitos: sean fuertes sus manos. Ustedes que escuchan en estos días estas palabras de la boca de los profetas, las cuales hablaron en el día que se pusieron los cimientos de la casa del Señor de los ejércitos para edificar. Porque antes de aquellos días no había paga para el hombre, ni para el ganado, ni había paz para el que salía y entraba a causa del enemigo. Y yo puse a todos los hombres unos contra otros. Pero ahora, yo no trataré el remanente de este pueblo como en los días pasados, declara el Señor. Porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto, la tierra dará su producto, y los cielos darán su rocío. Y haré que el remanente de este pueblo herede todas estas cosas. Y sucederá que como fueron maldición entre las naciones, casa de Jacob, casa de Judá y casa de Israel, así los salvaré para que sean bendición. No teman, mas sean fuertes sus manos, porque así dice el Señor de los ejércitos: tal como me propuse hacerlos mal cuando sus padres me hicieron enojar, dice el Señor de los ejércitos, y no me he arrepentido, así me he propuesto en estos días volver a hacer el bien a Jerusalén y a la casa de Judá. No teman. Esto es lo que ha hecho el Señor a través de Jesucristo. A los hijos de Dios, Él ha transformado su suciedad en limpieza. Él ha transformado nuestro corazón. Nosotros, dice Pablo en 1 de Corintios, y nosotros, ustedes eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu de nuestro Dios. Todos los creyentes fueron transformados de la inmundicia a la santidad, a la pureza. Fueron transformados de lo que era impuro a ser limpios. Por eso Hebreos nos dice a nosotros: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Hermanos, sin santidad no miraremos a Dios, no conoceremos al Señor. Pedro dice: por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conforme a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque está escrito: sean santos, porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante todo el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su buena manera de vivir heredada por sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Jesús. Hermanos, es importantísimo para nosotros hoy. Más de 2000 años después de Ageo, tú y yo podemos querer servir a Dios con nuestras manos sucias. Pensamos que solo el hecho de venir a la iglesia ya es suficiente. La pregunta para nosotros es: ¿cómo estás luchando diariamente con el pecado que habita en tu corazón? ¿Cómo luchas para frenar tu ambición? ¿Cómo luchas para frenar el deseo de amar el pecado y odiar a Dios?
¿Cómo estás? Creciendo en amar más lo que es puro y santo. Por eso la pregunta para nosotros es: ¿cuánto pasas meditando en la palabra del Señor? ¿Cuánto meditas en lo que agrada al Señor? 4 veces Él dice en este libro de Ageo: medita. Medita en tu corazón. ¿Qué es lo que más ama hoy? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Te gusta tu pecado? ¿Te deleita en la mentira? ¿Te deleita en la pornografía? ¿Te deleita en el engaño? ¿Te deleita en el comodismo que está a tu casa? ¿Te deleita en el vicio que sigues? Sea comida, sea bebida, sea lo vestir, sea el trabajo, sea cualquier cosa. ¿Te gusta este vicio? ¿O estás dispuesto a luchar contra él por amor a Dios? ¿Estás dispuesto a cambiar tus amistades en el mundo que te llevan más cerca de Satanás para buscar amistades que te llevan más cerca de Dios? ¿Estás dispuesto a buscar hombres temerosos del Señor para ayudarte a vencer pecados específicos en tu vida? ¿Estás dispuesto a leer las Escrituras para ver tu propio pecado y no el pecado de los demás? ¿Estás dispuesto a confesar a Dios hoy? ¿Estás dispuesto, hermanos, a abandonar lo que más ama, que no agrada a Dios, para servirle a Él? No busques servir a Dios de cualquier manera. ¿Cómo estás buscando servir a Dios hoy, oh hermano y hermana? La mies es mucha, los obreros son pocos. Pero no es por esto que pondremos cualquier obrero. No es por eso que cualquier persona estará sirviendo al Señor. La iglesia, el pueblo de Dios, es un pueblo puro. El corazón de los fariseos cuando Jesús vino era un corazón religioso, hipócrita. Limpiábanlo de afuera, pero eran sepulcros blanqueados. Estaban limpios por afuera, pero por dentro estaban muertos. Necesitáis de vida. Si todavía estáis en vuestros pecados, si todavía estás jugando con el pecado, no juegues con Dios. No puedes servir a estos dos señores. No puedes servir a un Dios santo y vivir luchando con tu pecado. El Señor te llama hoy a restaurarte, a limpiarte. Jeremías dice que aunque te laves con jabón y lejía, no quitarás la mancha de tu pecado. Jeremías dice: ven, esté a cuenta con el Señor. Solo la sangre de Jesús puede limpiar y borrar nuestros pecados. Es solo la comunión con Él diariamente en que puede purificarnos. No es solo en el domingo, hermanos, que purificamos, es el día a día. Es tu lucha personal con el pecado. Es tu lucha personal con el Señor. El resultado de nuestra negligencia es castigo. Pero el resultado de nuestra fuerza y obediencia al Señor es bendición. Pero ¿qué hay de ti que vienes hoy y no tienes a Cristo? Te llamamos hoy a que rindes cuentas del Señor, que clames a Él para que Él te salve de tus pecados. Ven en arrepentimiento y fe y busca a Cristo. Solo en Él, no por obras. No porque viniste a la iglesia que el Señor se agradará de ti. No porque ofrendas, no porque das cualquier cosa al Señor que Él se agradará. Él se agrada en el sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo. Aquel que murió en la cruz y resucitó el tercer día. Y está sentado hoy a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Dios Padre se agrada en el sacrificio de su Hijo. Y para que tengas una relación íntima con Dios, debes pasar por Jesucristo. Debes abrazar
el sacrificio perfecto de Cristo y tener una relación pura y perfecta con Cristo. Si estás jugando con tu pecado, ven a Cristo hoy. Él no puede tener relación con el pecado. Dios tuvo que sacrificar a su Hijo en la cruz porque Él odia el pecado. Él odia todo lo que está relacionado con el pecado. Así que es un llamado, un desafío para ti y para mí. Limpiémonos nuestras manos, acerquémonos a Dios y no tomémonos la misericordia de Dios en vano. No juegues con la gracia y la misericordia de Dios, porque este pueblo de Israel fue llevado cautivo, fue destruido porque jugaron con la misericordia de Dios. Que no seamos, que no pisoteamos la sangre de Jesucristo, que vengamos a Él con nuestras imperfecciones, con nuestro pecado, y clamamos a Él por perdón. Venimos a Él pidiendo: límpianos, purifícanos, oh Padre, por medio de su Hijo. Y entonces úsame para la alabanza del Señor. No salgas de aquí hoy día, hermanos, hermana y amigo, inmundo. Jesucristo es presentado hoy como aquel que puede lavarte, aquel que puede purificarte, aquel que puedes quitar todas las manchas de tu pecado y presentarte puro a la presencia del Padre. Vamos a orar. Señor nuestro Dios y Padre, gracias te damos por Jesucristo, nuestro Señor. Gracias te damos, Señor, porque no merecíamos tamaña bendición, merecíamos la condenación, merecíamos ser condenados, porque hemos creado una religión, hemos creado medios para satisfacerte, hemos creado medios en lo cual pensamos que te agrada. Pero perdónanos, Señor, porque no hemos hecho de Cristo lo suficiente para nuestras vidas. Su sacrificio, el sacrificio de Cristo es suficiente para limpiarnos, para purificarnos de toda maldad. Y por medio de Él, queremos pedirte que ayúdanos a luchar contra el pecado. Ayúdanos, Señor, a limpiar la inmundicia de nuestras manos, la inmundicia de las ofrendas que te ofrecemos cada día. Pero queremos ofrecerte un sacrificio vivo, perfecto y agradable, que es nuestro culto racional. Queremos vivir para tu gloria. Queremos ser transformados de gloria en gloria, oh Señor. Necesitamos de tu ayuda. Purifícanos, límpianos, sálvanos de nuestra maldad y ayúdanos a trabajar para tu reino con un corazón dispuesto a servirte a ti, no por lo que tú puedes dar, pero por quien tú eres, por amor a ti, que nuestro gozo, con el gozo puesto delante de nuestros ojos, ayúdanos a servirte, a purificar nuestros corazones, a purificar nuestras manos, y aunque esté rojo por la cabeza, ayúdanos a servir, purifícanos, lávanos con esta blanca blancos como Cristo. Mostrar a este mundo que hay redención, que hay salvación y hay pureza solo en Cristo Jesús. Es en el nombre de Él que pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Nos ponemos de pie.